buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo esto y yo soy Puppet Fanfics, y hoy les traigo un nuevo fic para el canal, uno que mezcla acción, fantasía, batallas épicas y un protagonista que no tiene límites. Así que prepárense. Solo Leveling, donde los portales y mazmorras cambiaron el mundo para siempre, Naruto un mundo de chakra, ninjas, clanes legendarios y técnicas ocultas, Boku no Hero Academia, donde el 80% de la población nace con quirks y los héroes luchan por la justicia, Fairy Tail, un universo mágico donde los gremios de magos combaten monstruos y se enfrentan a fuerzas oscuras. ¿Qué pasaría si todas estas realidades colisionaran y un solo ser tuviera el poder de absorberlo todo? Un joven sin identidad. Sin magia, sin chakra, sin quirk, sin sombra alguna en este mundo. Pero con un poder absoluto que quizás lo vuelva el nuevo monarca. Quédate y disfruta este nuevo fanfic épico. Solo Leveling, el titiritero domador, solo aquí en Puppet Fanfics. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué habilidad debería absorber nuestro prota a continuación y ahora sí, que comience la historia. Capítulo 1. El domador. Continuando con el capítulo anterior. Luego de la ferviente lucha y de tener su primer mascota, Renzoku no se comería el cadáver del mega cocodrilo por respeto a su hijo y en cambio este lo enterró en una colina cerca del lago con una lápida, mientras que él se quedó con su nueva mascota, analizando todo. Entonces, ahora me veo en la obligación de cuidarte, parece, decía Renzoku sentado en pose de loto al frente de Feraligatr, el cual solo movía la cabecita de reptil. Me pregunto, ¿serás igual de poderoso que tu madre? Es que no vi mucho en esa batalla, pensó el mencionado mientras se paraba e iba a su finca, de paso, Feraligatr le seguiría. Decidido a saber más sobre su nueva mascota, Renzoku tomó una decisión. Necesito información, se dijo. Y sé exactamente dónde buscar, decía Renzoku. Cosa que este haría señas para que su mascota subiese en él, cosa que haría caso. Con Feraligatr oculto torpemente dentro de su abrigo holgado, Renzoku emprendió un viaje de regreso a la ciudad. ¡Ay, no te muevas tanto!, se quejó Renzoku, mientras el lagartito dentro del solo emite ruidos. Se dirigió directamente a Mustazu, recordando la biblioteca que había visto en la zona dedicada a la magia y los objetos místicos. Momentos después. Al llegar, buscó la sección de glosario de bestias, hojeando tomos polvorientos y comparando las ilustraciones de diferentes cocodrilos con la imagen mental de Feraligatr. Ninguna coincidía. No puede ser un cocodrilo glaciar ya que no provienes de las nieves, y tampoco un lagarto pétreo ya que tus dientes no apuntan hacia afuera, decía Renzoku viendo la variedad de reptiles comparándolas con Feraligatr. Es hasta que llegó a un libro encuadernado en cuero verde jade. Allí, en una página amarillenta, encontró el nombre. Cocodrilo escamas de jade. Oye, decía Renzoku comparando la imagen a color, siendo de la misma forma de Feraligatr. Leyó con avidez la información. Los cocodrilos escamas de jade eran depredadores alfa increíblemente poderosos, mayormente ubicados en zonas con mucha agua. Estas criaturas son conocidos por su eficiencia en la caza, su piel impenetrable y su potencial mágico latente. Se decía que crecían hasta tamaños colosales y poseían una afinidad natural con el agua y la magia elemental. La descripción de su fuerza y vitalidad coincidía con lo que había experimentado con la madre de Feraligatr. Así que eres un cocodrilo escamas de jade, murmuró Renzoku, sintiendo un pequeño movimiento dentro de su abrigo. Si eres así de poderoso, necesitaré entrenarte para que seas un verdadero compañero, o mejor, así podremos pelear juntos amigo, decía Renzoku a su mascota. Recordó entonces el letrero a la entrada de la biblioteca. Prohibido el ingreso de mascotas. Con una mueca, se ajustó el abrigo, sintiendo el incómodo movimiento de Feraligatr gateando por su espalda. No hagas ruido o nos cobrarán, decía Renzoku a su mascota pasando con normalidad por la salida, claro, si decir que no temblaba de la incomodidad por un pequeña cría de cocodrilo en su espalda era algo. Esto va a ser un largo día, pensó Renzoku, tratando de actuar con naturalidad mientras buscaba más información sobre el entrenamiento de bestias mágicas, todo con un pequeño cocodrilo escamoso explorando el interior de su ropa. Con el estómago rugiéndole, Renzoku decidió que era hora de usar el dinero prestado de los maleantes. Se dirigió a un restaurante de aspecto decente y pidió un plato de papas fritas con salmón a la parrilla, especificando una porción extra de salmón.
Mientras esperaba, sintió un pequeño movimiento dentro de su abrigo. Tranquilo, Ferraligar, ahora comeremos ambos, susurró, sintiendo la pequeña cabeza escamosa restregarse contra su pecho. Cuando llegó la comida, Renzoku colocó una buena parte del salmón en el suelo, donde Ferraligar lo devoró con entusiasmo. Él disfrutó de sus papas fritas y el resto del pescado, sintiéndose mucho mejor con el estómago lleno. Con Ferraligar nuevamente acurrucado dentro de su abrigo, Renzoku se dirigió a un parque cercano, buscando un lugar tranquilo para descansar y reflexionar. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Al acercarse a un grupo de árboles, escuchó sollozos débiles. Al mirar, presenció una escena que le revolvió el estómago. Un niño de su edad, de cabello verde y ojos llorosos, estaba acurrucado en el suelo, siendo pateado e insultado por 3 figuras. Un chico de cabello negro puntiagudo con dedos largos se burlaba, mientras un niño obeso con pequeñas alas lo pateaba sin piedad. El último, un chico de cabello cenizo y ojos rojos feroces, gritaba palabras hirientes al niño indefenso, llamándolo repetidamente Deku. Renzoku reconoció instantáneamente los rostros por los vagos recuerdos que había absorbido de los criminales. Eran Katsuki Bakugo y sus secuaces. La rabia hirvió en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados. Sin dudarlo, Renzoku se interpuso entre los agresores y el niño peliverde. Oigan, perdedores, ¿no les da vergüenza hacer un pelito 3 contra 1? Eso es caer bajo. Exclamó, su voz resonando con autoridad. Los 3 agresores se detuvieron, sorprendidos por su repentina aparición. Bakugo entrecerró sus ojos rojos. ¿Y tú quién te crees que eres, extra? Gruñó el pelicenizo, con chispas crepitando en sus manos. Renzoku solo se cruza de brazos. Alguien que no soporta ver a cobardes como ustedes abusando de alguien indefenso, respondió Renzoku con frialdad, emanando una ligera aura de chakra de su cuerpo. Los secuaces de Bakugo se rieron con sorna, pero el pelicenizo permaneció en silencio, observando a Renzoku con una mirada intensa. Solo eres un hablador, mejor lárgate, decía el obeso de alas. Si creo que tu mami te llamo y teme que ese abrigo tuyo sea manchado, se burló el de alas. Quítate de en medio si no quieres problemas. Siseó Bakugo, dando un paso adelante. Renzoku no se movió. En cambio, concentró su chakra, sintiendo a Ferraligar inquietarse dentro de su abrigo. Ferraligar, es hora, susurró. En el instante siguiente, el cuerpo de Renzoku fue envuelto en un aura de agua brillante. Y se lanzó. Puñetazo. El obeso de alas recibió de la nada un golpe en la cara, tan fuerte que este rebotó hacia atrás a un árbol, con la cara ensangrentada y desfigurada. Va uno, se burló Renzoku. Eso dejó sorprendidos tanto al musulmán como el de dedos al ver cómo dejó a su colega de un golpe. Bastardo. Gritó el delgado de dedos largos que se lanzó a atacar. Pero en segundos, Renzoku solo movería los dedos, cosa que de la nada el matón frena. ¡Ah! ¿Qué pasa, mi cuerpo? Exclama este solo para de la nada, empezar a golpearse fuerte, rostro, cuerpo con sus propios dedos como látigos. La razón, Renzoku usaba los hilos de chakra para que se golpease a sí mismo. Y para rematar, Ferraligar se lanzó, mordiendo fuertemente su nariz con sus fauces. ¡Ah! Quítenmelo, gritó el de dedos del dolor mientras Ferraligar masticaba sin parar el rostro del matón. Parece que solo quedas tú, decía Kenjutsu a un musulmán atónito, pero del shock pasa a la ira, mientras sus manos empezaban a chispear. Maldito extra, esta vez te volveré papilla, Katsuki rugió furioso y con sus explosiones se lanza a matar a Renzoku. Pero al ir de frente, Renzoku usando sus piernas, dio un salto que hizo a Katsuki volar por encima de él, y sin esperarlo, da una patada a su espalda, mandándolo al suelo. Ark, Katsuki se queja del dolor al recibir ese ataque. Eso es lo menos que te mereces, maldito, escucha esto, jamás serás un héroe, tú serás en el futuro un villano, le grita Renzoku fuertemente a este musulmán. Ah. Tú, ¿qué sabes de mí en el futuro? No sabes nada, maldito huérfano, ¿qué sabes si seré famoso o no? Yo sé que lo seré ya que poseo poder y tú como Deku, son solo extras en la historia de este mundo, eres solo basura que da una pelea que sabe que no ganará, así que mejor date por muerto y acepta lo que eres, perdedor, le grita Kazuki de la ira. Grave error.
ya que Renzoku, por la rabia de este bastardo autodefenderse, desató que su energía espiritual se desatase, una muy grande y peligrosa. Aquí el perdedor, hijo de perra bastardo, eres tú. Gritó Renzoku fuertemente. Cosa que esa misma energía pasa a Ferraligar, quien dejó de mordisquear la cara del bully, y la misma energía pasaba en él. La energía fluyó hacia su amigo, y de la nada, Ferraligar emergió, pero ya no era la pequeña cría. Su cuerpo creció a una velocidad asombrosa, envuelto en un torrente de agua que se solidificó en escamas de jade relucientes, mandíbula desproporcionada con dientes más filosos. En segundos, un cocodrilo escamas de jade adulto, imponente y majestuoso, se irguió a su lado, liberando un rugido ensordecedor. Los ojos de Bakugo se abrieron con terror. ¿Qué carajos es esa cosa? Katsuki exclama ahora sin arrogancia y con un miedo absoluto al ver al enorme cocodrilo. El aura de poder que emanaba de Ferraligar era abrumadora. Ataca, ordenó Renzoku sin pensarlo. Sin dudarlo, el gigantesco cocodrilo lanzó un ataque feroz, su cola azotando el suelo y enviando a los secuaces volando. Luego, con una velocidad sorprendente para su tamaño, embistió a Bakugo, quien apenas pudo reaccionar. El impacto lo lanzó varios metros, dejándolo gimiendo en el suelo, al borde de la inconsciencia. Su cuerpo recibiendo daños graves de paso. Dejando a un Renzoku ahí de rostro frío mientras Ferraligar se mantenía firme sin arrepentirse de sus acciones. Con la amenaza neutralizada, Ferraligar volvió a su tamaño de cría, acurrucándose en el hombro de Renzoku. Ferraligar, ¿qué fue eso?, susurró Renzoku a su mascota, de ver cómo diablos pasó de ser una cría a un cocodrilo adulto. ¿Qué pasó ahí? Pero de la nada, el chico que antes era abullado los interrumpió, este se acercó al niño peliverde, que lo miraba con asombro y gratitud. ¿Estás bien?, preguntó Renzoku con suavidad, extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. El niño asintió, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Ese sí, muchas gracias, decía el peliverde de forma nerviosa. No hay de qué. ¿Cuál es tu nombre?, preguntaría Renzoku. Izuku Midoriya. Yo soy Renzoku, y este pequeño es Ferraligar, dijo, acariciando la cabeza del pequeño cocodrilo que ahora descansaba tranquilamente en su hombro. Es un placer, y vaya, no sabía que poseías a una bestia de batalla también, decía Izuku al ver ese detalle del cocodrilo, diferente a otros. ¿Bestias de batalla qué? No, Izuku, ¿cierto? Dime algo, ¿por qué te estaban molestando esos tipos? Renzoku ahora sí estando serio. Izuku bajó la mirada, con el rostro lleno de tristeza. Yo no tengo Kirk. Y Katsuki, él siempre me molesta por eso. Dice que nunca seré un héroe y eso, a veces ese con su grupo se mete con niños como yo o más débiles, creyéndose ser un héroe, decía Izuku de su vida pasada y de las acciones del musulmán. Renzoku frunció el ceño. ¿Un héroe, es eso lo que quieres ser?, preguntó el infante. Los ojos de Izuku se iluminaron con una determinación vacilante. Sí, siempre ha sido mi sueño, ser el símbolo de la paz que salve a todos con una sonrisa. Pero, sin un Kirk, decía Izuku viendo al suelo. Renzoku lo miró fijamente. Izuku, escúchame bien, nadie aquí es quien para decirte lo que puedes y no puedes hacer, ya que existe una gran diferencia entre héroe y superhéroe. Los Koseis no son señal a veces de poder sino más bien de una ventaja que los demás tienen, pero, ¿quién dice que no puedas hacer lo mismo?, decía Renzoku. Izuku prestó atención a esto lo que decía Renzoku. Si no tienes Kosei, aumenta algunas de tus capacidades que tengas elevadas, la inteligencia, fuerza, agilidad, velocidad o artes marciales son perfectos artes que alguien con o sin Kosei, magia puede hacer. Con una fuerza en artes marciales patearías el culo de hasta alguien con Kosei. Si tuvieses inteligencia elevada, usarías las debilidades de los Koseis en contra de usuarios para ganar peleas, o crear artefactos que ayuden en tu desarrollo. Lo que quiero llegar con esto es, que en el pasado, se crearon verdaderos héroes y antes de los Koseis, la actualidad la palabra héroe es solo símbolo de fama y dinero y han quitado su verdadera definición. Tú por otro lado, no buscas fama ni gloria ni dinero, solo las acciones correctas, y esto amigo mío, es por lo cual sigues luchando a pesar de todo, decía Renzoku apuntando al corazón de Izuku, diciendo que tenía el corazón de un verdadero héroe.
Izuku quedó paralizado ante ese discurso, jamás pensando en oírlo, pero en eso, una pequeña sonrisa y lágrimas de felicidad salían de él, con esperanzas renovadas de ser un héroe. Y ahora, ese tal Katsuki, ¿alguna vez ha sido realmente tu amigo? Porque desde mi punto de vista no parece, decía Renzoku. Izuku dudó, su rostro mostrando confusión. Bueno, éramos amigos de la infancia, pero desde que no manifesté mi Kirk, Izuku no terminaría. Desde que no manifestaste tu Kirk, te traicionó, interrumpió Renzoku con firmeza. ¿Eh? Izuku exclama sorprendido. Te humilló, te lastimó y se burló de tu sueño. ¿Eso es lo que hacen los amigos? Le preguntó Renzoku. Las palabras de Renzoku golpearon a Izuku como un rayo. Por primera vez, vio la verdad en las acciones de Bakugo, la crueldad disfrazada de camaradería infantil. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, pero esta vez no eran de dolor, sino de una comprensión amarga. No, no lo fue, decía Izuku con la voz temblorosa aceptando aquella realidad que no creía ser verdad. Renzoku puso una mano en el hombro de Izuku. Tienes un gran corazón, Izuku. No dejes que la falta de un Kirk o las palabras de un matón te definan. El verdadero heroísmo viene de dentro. Renzoku asintió con suavidad. Bien. Ahora lo sabes. No merecen tu tristeza ni tus lágrimas. Vamos, salgamos de aquí antes de que alguien vea el resultado de nuestra pequeña charla. Tomando a Izuku del brazo con cuidado, Renzoku se aseguró de que Ferraligard volviera a su tamaño diminuto y se ocultara nuevamente en su abrigo. Rápidamente, abandonaron el parque, dejando atrás a un Bakugo magullado y a sus secuaces inconscientes. Se dirigieron a otro parque, más tranquilo y menos concurrido. Una vez que se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso, Renzoku se giró hacia Izuku. Me dijiste que querías ser un héroe. ¿Cómo funciona eso aquí? ¿Solo existen los Kirks? Pregunta Renzoku. Izuku se secó las lágrimas y comenzó a explicar con entusiasmo el mundo de los héroes, las academias, los rankings y la sociedad impulsada por los dones individuales. Es increíble, pero también mencionaste algo sobre no tener Kirk. Interrumpió Renzoku, pensativo. Izuku frunció el ceño. Bueno, existen los aventureros, personas sin Kirk de apoyo, pero encargadas de limpiar mazmorras, raras anomalías que emergieron de la nada y de esta invocar muchos monstruos peligrosos, explica Izuku. Básicamente lo mismo que solo leveling de las mazmorras y que habían gremios que pagaban recompensas por las misiones, pero también habían riesgos de mortalidad. Entiendo, murmuró Renzoku, recordando las bestias poderosas que había enfrentado. Sí, están los desastres naturales, los accidentes, y también, Izuku vaciló, mirando al suelo. ¿Hay rumores sobre portales y monstruos? Renzoku levantó una ceja, su interés picado. ¿Portales? ¿Monstruos? Decía viendo que había más. Izuku asintió, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sí, hace algunos años, aparecieron repentinamente en ciertas áreas. De ellos salieron monstruos muy peligrosos. El gobierno los llama mazmorras. Hay gente que entra a esas mazmorras para derrotar a los monstruos y obtener recompensas. Los llaman cazadores. Los ojos de Renzoku se abrieron con sorpresa. Cazadores. Mazmorras con monstruos y recompensas. Como en Solo Leveling. La realización lo golpeó. Eso explica a Ferraligard. Él no es de este mundo, o al menos, su madre y demás monstruos que mató, no lo era. Izuku lo miró confundido. ¿Solo Leveling? ¿De qué hablas? Decía Izuku ya que no sabía qué era eso. Renzoku sacudió la cabeza. No importa ahora. Lo importante es que hay otra forma de volverse fuerte, una profesión diferente a la de los héroes. ¿Estos cazadores necesitan tener quirks? Preguntaría Renzoku. No necesariamente, explicó Izuku. Algunos sí los usan, pero otros confían en armas, habilidades de combate o incluso magia. Es un trabajo peligroso, pero muy bien remunerado, decía Izuku. Una sonrisa se formó en el rostro de Renzoku. Interesante, muy interesante. Izuku, dijo, volviéndose hacia el peliverde con una mirada seria. ¿Quieres volverte más fuerte? ¿Quieres demostrarle a ese Bakugo y a todos los demás que puedes ser un héroe, incluso sin un Kirk normal? Pregunta Renzoku de la nada. Los ojos de Izuku se abrieron con esperanza. Sí. Más que nada.
Bien, declaró Renzoku. Yo puedo ayudarte. Feraligatr y yo podemos ser tus maestros. ¿Qué dices? ¿Te gustaría convertirte en nuestro discípulo? Decía Renzoku ofreciéndole la posibilidad al peliverde de cumplir sus sueños. La sorpresa inicial de Izuku se transformó en una emoción palpable. ¿De verdad? Sí. Por supuesto que sí. Decía el peliverde con entusiasmo. Excelente, respondió Renzoku con una sonrisa. Pero primero, creo que deberías presentarme a tu madre. Tengo la sensación de que querrás saber dónde has estado y con quién, decía Renzoku como consejo. Con un renovado sentido de propósito, Izuku guió a Renzoku a su casa. Al llegar, una mujer de cabello verde y ojos preocupados abrió la puerta. Izuku, ¿dónde has estado? Estaba muy preocupada, dijo Inko Midoriya, abrazando a su hijo con fuerza. Pero en eso se da cuenta de la presencia del otro chico. Hola, saludó Renzoku con normalidad. Mamá, él es Renzoku. Un nuevo amigo, explicó Izuku, un poco nervioso. Inko miró a Renzoku con una sonrisa amable. Mucho gusto, Renzoku. Disculpa, pero es sorpresa para mí el ver a mi hijo traer otros amigos exceptuando de uno, es que no es muy sociable, decía Inko con algo de nervios. El gusto es mío, señora Midoriya, respondió Renzoku con cortesía. Luego, con una mirada seria, añadió. Señora Midoriya, creo que hay algo que debería saber sobre lo que pasó en el parque, y sobre Katsuki Bakugo. Izuku asintió, confirmando las palabras de Renzoku. Con el corazón apesadumbrado, Inko escuchó el relato de la constante intimidación y la crueldad de Bakugo hacia su hijo, la verdad finalmente saliendo a la luz. Las consecuencias para el joven explosivo estaban a punto de desatarse. El rostro de Inko Midoriya se ensombreció. La preocupación inicial se transformó en una mezcla de tristeza y una furia contenida. Siempre había notado la actitud áspera de Katsuki hacia su hijo, pero nunca imaginó la magnitud del acoso. Katsuki, siempre pensé que era solo una rivalidad infantil. Pero esto es mucho peor, murmuró Inko, con la voz quebrándose. Lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras abrazaba a Izuku con fuerza. Mi pobre Izuku, ¿por qué no me dijiste nada? Preguntó Inko con tristeza del bullying que su hijo soportó en secreto de quien creía su amigo. Izuku se encogió de hombros, con la mirada baja. No quería preocuparte, mamá, menos que perdieses tu amistad con la tía Mizuki, y. Katsuki siempre decía que era mi culpa por ser un Deku. Decía el peliverde apenado. Renzoku observó la escena con una mezcla de empatía y determinación. Sabía por experiencia propia lo que era ser marginado y maltratado. Señora Midoriya, Izuku tiene un gran potencial. Y con mi ayuda, se volverá fuerte. No permitirá que nadie lo pisotee de nuevo, Renzoku dijo con suavidad. Inko levantó la mirada hacia Renzoku, sus ojos aún húmedos pero con un brillo de esperanza. ¿De verdad crees eso? Decía Inko no esperando que alguien más apoyase así, además de ella a su hijo. Estoy seguro, afirmó Renzoku con convicción. Izuku tiene la voluntad y yo tengo los medios para guiarlo, decía Renzoku. Bien, te lo dejo a tus manos Renzoku-san, debido a ayudar a mi hijo, espero que aprenda mucho de ti, pero antes, Mizuki creo que querrá saber todas las atrocidades que hizo su hijo, decía Inko sin querer estar de brazos cruzados y dispuesta a decirle a su amiga todo. La noticia de la brutal paliza que Bakugo y sus secuaces le propinaron a Izuku, y la intervención de un misterioso chico con una criatura aterradora, se extendió rápidamente por el vecindario. Los padres de los otros niños involucrados, al enterarse de la verdad sobre el constante acoso de Bakugo hacia Izuku, montaron en cólera. Mitsuki y Masaru Bakugo, con vergüenza, después de ir a ver a su hijo al hospital, y más de Inko informar a ambos la verdad de Katsuki, se armó un descontrol, ambos padres fueron llamados a la escuela y enfrentaron la ira de los padres y junto a ellos los maestros que apoyaban en secreto al musulmán por su kosei. Las pruebas eran irrefutables. Los moretones de Izuku, los testimonios de otros niños que presenciaron el acoso durante años y, finalmente, el relato de la confrontación en el parque. Las consecuencias para Katsuki fueron severas. Fue suspendido de la escuela y obligado a someterse a terapia de manejo de la ira. Sus padres, avergonzados y preocupados por su comportamiento, lo castigaron severamente y lo obligaron a disculparse formalmente con Izuku y su madre.
Sin embargo, la disculpa de Bakugo fue forzada y carente de sinceridad. La humillación de haber sido derrotado por un extraño y la reprimenda de sus padres solo alimentaron su resentimiento hacia Izuku y hacia el misterioso Renzoku. Una semilla de rivalidad amarga y sed de venganza comenzó a germinar en su corazón. Y más al ser llevado por 3 años a la correccional debido a un patrón de acciones legales, debido a que sus matones lo echaron bajo el autobús, diciendo que todo fue culpa de Katsuki y que si no obedecían, serían volados por sus explosiones, eso para reducir la condena de su estadía en la correccional. Para Izuku, la verdad liberadora sobre la verdadera naturaleza de su relación con Bakugo fue un punto de inflexión. Aunque el dolor de la traición aún persistía, también sintió un peso levantarse de sus hombros. Con Renzoku como su nuevo mentor y Feraligat como su peculiar compañero, un nuevo camino se abría ante él, un camino lleno de desafíos pero también de la promesa de volverse fuerte y, quizás algún día, alcanzar su sueño de ser un héroe a su manera. De esa forma, quedó que ayudaría a entrenar a Izuku en solo 8 días, ya que tenía cosas que hacer, y bueno, el tema de los padres por parte de Inko, Renzoku les mintió diciendo que era huérfano, en parte, cosa que sorprende a la Midoriya y le ofrece estadía en su casa, pero Renzoku rechaza puesto que este tenía un hogar donde vivía junto con Feraligat, quien después Inko conoció y casi se muere del susto al saber que tenía una mascota cocodrilo. En fin, al regresar a su casa, Renzoku empezaría enseguida la continuidad de su casa. Pero para ello, debía de llevar algunas cosas, así que, volvería a la chatarrería de antes, y usando su poder de magnetismo del golem chatarra, se llevaría restos de metal, un colchón viejo de sus resortes y encima algunas prendas, las cuales llevaría entre callejones hasta la zona de la reja para así ni un héroe o cazador lo interrumpiese. Así se ve como después traería muchos materiales del lugar. Bien Feraligat, hora de alquimista, decía Renzoku con los materiales en diferentes zonas, primero, usando la madera con metal de una cama para así hacerse su propia cama de madera con interior de metal, resistente y de una plaza para dormir, con tablones incluidos, el colchón destruido y vuelto a reconstruir como nuevo y sus resortes, usando las telas viejas con su alquimia haría las sábanas y usando almohadas viejas y algunos peluches obtendría el relleno suficiente para de esa forma, de la chatarra surgir una cómoda cama. Además de eso, obtener y colocar muebles de la misma chatarrería, pero con su alquimia volverlos como nuevos, ropero, mesa de cocina, sillas, aunque la cocina sí sería afuera con fogata pero asado al aire libre quien dice que es malo, y la ducha, pues, el lago y nadar junto a Feraligat era algo no. De eso pasan 2 días y la casa de Renzoku estaba casi completa, solo con los muebles que necesitaba y aún así, traer más chatarra de dicho lugar para así, usar su alquimia y de esa forma extraer lingotes de hierro, aluminio, y acero, aún oxidado la alquimia podría otorgarle los minerales que necesitaba. Eso hasta un día, finalmente usar los poderes de titiritero como se debía. Flashback. Se podía ver a un Feraligat salir de una tubería, pero con una cola de rata en su boca la cual masca y succiona, siendo de esa forma su desayuno. Mientras que eso, un Renzoku estaría buscando entre la chatarra algo de utilidad. Batería, papel, pinceles, decía Renzoku llenando una mochila con dichas cosas, mientras Feraligat trepaba hasta su cabeza. Jejeje, si ya nos vamos, tengo todo, decía Renzoku, pero de la chatarra que saco, esta se cae, liberando de la chatarra pequeña una pila donde emergió una mano de esta. Una mano metálica. ¿Y esto? Decía Renzoku quien con curiosidad, con su fuerza de ogro, extrae dicha mano y cuerpo, viendo que realmente era un cuerpo robótico, con restos de plástico y zonas con tela de pelaje. «Wow, mira Feraligat», decía Renzoku a su mascota encima del viendo que ambos habrían encontrado lo que se conocía como animatrónico, ser metálico como un robot capaz de moverse e interactuar solo, pero con un sistema que daba dichas órdenes. En este caso, parece que la vida le pasó factura a este animatrónico de lobo, faltando algunas piernas, su brazo derecho con cables expuestos y sin ojos. Pobrecito, no merecías estar aquí, decía Renzoku, pero de la nada se le viene algo a la mente para después sonreír, y sin duda, usa su magnetismo para llevar volando dicho objeto. Pero su mascota mueve su cabeza en confusión. Feraligat, verás en primera fila lo que es ser un titiritero, decía Renzoku emocionado mientras llevaba el animatrónico a su casa, con cuidado de pasar la seguridad de la ciudad. Fin de flashback.
De esa forma pasamos de la chatarrería a la casa de Renzoku, donde se ve a dicho animatrónico oxidado y viejo encima de la mesa, y a Renzoku con unos goggles, bata de laboratorio con un set de herramientas. Es hora de crear a mi primer títere, decía Renzoku mientras empezaría el procedimiento de pupetificación. Con meticulosidad, Renzoku comenzó a trabajar en el animatrónico del lobo. Primero, limpió cuidadosamente el óxido y el polvo acumulado durante años. Utilizando su alquimia, reparó las partes dañadas, reemplazando los cables expuestos y reforzando las articulaciones debilitadas. Con restos de metal y plástico, creó nuevas piernas para el lobo mecánico, asegurándose de que tuvieran la movilidad necesaria, cambiando plástico por madera pulida. Luego, se centró en la cabeza. Con trozos de metal pulido y lentes transparentes que transmutó a partir de vidrio encontrado, creó nuevos ojos brillantes para el lobo. Usando pintura negra que había preparado, detalló el pelaje sintético, dándole un aspecto más realista y amenazante. La parte crucial del proceso fue la integración de su control de chakra. Con delicadeza, Renzoku abrió el torso del animatrónico y comenzó a tejer finos hilos de chakra en su interior, conectándolos a las diferentes articulaciones y extremidades. Visualizó los movimientos que quería que el lobo realizara, canalizando su energía a través de los hilos. Finalmente, con la estructura reparada, los ojos brillantes y los hilos de chakra intrincadamente conectados, Renzoku dio un paso atrás para admirar su creación. El animatrónico del lobo, que antes era un desecho olvidado, ahora se erguía imponente sobre la mesa, listo para obedecer sus órdenes. Bienvenido a la vida, The Wolf, dijo Renzoku con una sonrisa de satisfacción. La imagen del lobo animatrónico de la imagen se había materializado en su humilde cabaña, listo para convertirse en su primer y formidable títere de combate. Armamento del títere, garras de acero filosas capaces de despedazar troncos y cuerpos, mecanismo de madera y metal para movilidad, dispensador de kunais hecho con restos de tostadora y pistolas de juguete que da a largas distancias, mecanismo de humo venenoso salir de la nariz, mecanismo de lanzador de kunais de sus antebrazos. Y con esto, podemos empezar, decía Renzoku mientras conectaba los hilos de chakra a su títere, el cual empezó a moverse y a levantarse. Sus articulaciones de madera y metal se movieron con una sorprendente fluidez, su cabeza giró lentamente, y sus garras se abrieron y cerraron con un chasquido metálico. Con los recuerdos que tenía del titiritero. Al día siguiente, Renzoku y Feraligat se encontraban en un claro del bosque que había designado como su campo de entrenamiento improvisado. The Wolf se mantenía inmóvil a su lado, una figura imponente y silenciosa. Bien, Feraligat, ya conoces a The Wolf. Ahora, veamos cómo se desenvuelve en acción, dijo Renzoku, dirigiendo su mirada al títere. The Wolf, primer objetivo. Ese tronco de árbol, decía Renzoku moviendo sus hilos de chakra. Con una orden mental, Renzoku activó los mecanismos del títere. The Wolf se lanzó hacia el tronco con una velocidad sorprendente. Sus garras de acero se extendieron, y con un golpe seco, despedazaron la madera como si fuera mantequilla, dejando astillas volando por todas partes. ¡Excelente!, exclamó Renzoku, observando el poder destructivo de las garras. Ahora, probemos el armamento a distancia, decía Renzoku dando otra orden. Concentrando su chakra, Renzoku activó el dispensador de kunais integrado en el hocico de The Wolf. Con un sonido metálico, se abriría su mandíbula y varios kunais hechos con restos de tostadora salieron disparados a gran velocidad, impactando en los árboles circundantes con una precisión sorprendente. Potencia y precisión. Aunque aún debemos ajustar más el rango de disparo, comentó Renzoku, impresionado. Ahora, las pistolas de juguete, veamos su alcance. Ordenó a The Wolf apuntar con sus brazos, donde las pistolas de juguete habían sido ingeniosamente incorporadas. Aunque eran armas de juguete, la energía de chakra canalizada a través de ellas les otorgaba una fuerza de impacto considerable, perforando la corteza de los árboles a una distancia inesperada. Increíble. Nunca subestimes el poder de la imaginación y el chakra, rió Renzoku. A continuación, quiso probar las capacidades defensivas y de ataque sorpresa del títere. The Wolf, mecanismo de humo venenoso, activar. De la nariz metálica del lobo comenzó a emanar una densa nube de humo púrpura. El olor acre picó la nariz de Renzoku, confirmando su naturaleza venenosa. Perfecto para una retirada estratégica o un ataque sorpresa. Anotó mentalmente. Y claro, le tapa la nariz a su títere para que no olfatee.
Finalmente, llegó el momento de probar el lanzador de kunais de los antebrazos. Con un movimiento rápido y fluido controlado por Renzoku, las placas de los antebrazos de The Wolf se abrieron, revelando una serie de kunais afilados que salieron disparados en ráfaga, cubriendo un amplio arco. Versátil y letal, concluyó Renzoku, sonriendo con satisfacción. The Wolf era mucho más que un simple animatrónico. Gracias a su alquimia y su control de chakra, se había convertido en un formidable aliado. Ferraligar, que había estado observando la demostración con curiosidad desde un lugar seguro, soltó un pequeño gorgoteo, pareciendo aprobar las capacidades del nuevo miembro de su peculiar equipo. Bien, The Wolf, dijo Renzoku, conectando nuevamente sus hilos de chakra al títere. Nuestro entrenamiento apenas comienza. Juntos, nos volveremos imparables, declaró Renzoku sonriendo. De esta forma pasamos de un lobo animatrónico títere, ahora en su taller para añadir más prendas y vestimenta al títere para verse mejor, pero Renzoku quedó con cierta duda, recordando ese día como su mascota Ferraligar, de la nada cambió su forma como casi la de su madre pero más grande. Si quería respuesta volvería a dicha biblioteca, esta vez en el apartado de domadores, donde busco información de lo que pasó esa vez. Ojear los polvorientos tomos le llevó varias horas. Buscó cualquier referencia a cambios repentinos de tamaño o aumentos de poder en criaturas domesticadas. Finalmente, encontró un apartado fascinante titulado Evolución de las bestias vinculadas. La senda del domador cultivador. A ver, decía Renzoku interesado por lo que leería. La lectura lo absorbió por completo. El texto explicaba que la evolución era un fenómeno raro pero significativo en el mundo de los domadores. No era una simple cuestión de crecimiento físico, sino una transformación profunda que ocurría cuando la bestia vinculada alcanzaba ciertos umbrales de energía vital, comprensión de su propia naturaleza o una conexión emocional intensa con su domador en momentos de gran estrés o necesidad. Como lo que pasó esa vez, entonces, no fue chakra, pensó Renzoku recordando cuando Ferraligat evolucionó. El libro detallaba que esta evolución a menudo se manifestaba en cambios drásticos en el tamaño, la apariencia y las habilidades de la bestia, desbloqueando un potencial latente que antes permanecía oculto. La energía que Ferraligat había emanado durante su crecimiento repentino encajaba perfectamente con la descripción. La intensa necesidad de proteger a Renzoku podría haber sido el catalizador de su transformación. Además, el texto introducía el concepto del domador cultivador. Esta era una disciplina que iba más allá del simple adiestramiento de bestias. Implicaba el cultivo activo de la propia energía vital del domador, que a su vez influía en el crecimiento y la evolución de su bestia vinculada. Era una relación simbiótica donde el poder del domador y la bestia se nutrían mutuamente, pasando por diferentes etapas de cultivo que desbloqueaban nuevas habilidades y formas para ambos. Renzoku comprendió entonces la razón detrás del poder abrumador que Ferraligat había manifestado momentáneamente. No era solo un crecimiento aleatorio. Era una evolución, un paso en su camino como bestia vinculada. Y la mención del domador cultivador resonó profundamente en él. Si podía aprender a cultivar su propia energía, tal vez podría guiar y potenciar aún más el crecimiento de Ferraligat, desbloqueando su máximo potencial. Además, la idea de evolucionar su propio poder de absorción a través de la cultivación era increíblemente tentadora. Esto, pensó Renzoku con los ojos brillantes de entusiasmo, esto lo cambia todo. Quiero aprender más sobre esta senda del domador cultivador. Quiero evolucionar junto a Ferraligat. Quiero volverme más fuerte, no solo absorbiendo, sino cultivando mi propio poder, decía Renzoku con una larvidad. SHHHHH, decía un señor pasando a su lado, asistente de la biblioteca. Ups, perdón, susurra Renzoku más bajito. Con un nuevo objetivo en mente, Renzoku comenzó a tomar notas detalladas del libro, decidido a embarcarse en este nuevo y emocionante camino. La relación con Ferraligat ya no era solo la de un dueño y una mascota. Se había convertido en el inicio de un viaje de crecimiento mutuo, una senda de cultivación que podría desbloquear poderes inimaginables para ambos. De esa forma, antes de entrenar a Izuku, usaron ese tiempo para que él y su mascota se cuentasen entre sí. Lo que pudo obtener Renzoku de ser cultivador fue escaso puesto que no existían muchos cultivadores, pero obtuvo lo necesario. El primer paso para usar el poder cultivador es tener un control consciente de la propia energía interna.
Esto se logra a través de la meditación y los ejercicios de Ki Bon o artes marciales internas. El cultivador aprende a sentir el flujo de su energía, dirigirla a través de sus meridianos, canales de energía en el cuerpo, y acumularla en su dantian, generalmente ubicado en el abdomen inferior, considerado el centro de energía. Manifestación externa. Una vez que el control interno es sólido, el cultivador puede manifestar su energía interna hacia el exterior. Esto puede tomar varias formas. Imbuir el cuerpo. Fortalecer los músculos, huesos y órganos, aumentando la fuerza física, la velocidad, la resistencia y la agilidad. Proyectar energía. Emitir ráfagas de energía para atacar a distancia, crear escudos protectores o manipular objetos. Manipulación elemental. Si el cultivador tiene afinidad con ciertos elementos, agua, fuego, viento, tierra, etc., puede usar su energía para controlarlos. Técnicas y habilidades marciales. Imbuir ataques marciales con energía interna para aumentar su poder y alcance. Habilidades espirituales. En etapas superiores, pueden desarrollar habilidades como el sentido espiritual, percepción extrasensorial, telequinesis o ataques al alma. Uso de artefactos y tesoros. Los cultivadores a menudo utilizan armas, armaduras, talismanes y otros objetos mágicos que están imbuidos de poder o que actúan como conductos para su propia energía, amplificando sus habilidades. Durante los siguientes días, Renzoku dedicó tiempo a meditar junto a Ferraligar, tratando de sentir el flujo de su propia energía interna, tal como lo describía el libro. Aunque al principio le resultó difícil, con paciencia y concentración, comenzó a percibir una cálida corriente dentro de sí, un poder latente que esperaba despertar. También practicó movimientos lentos y fluidos, inspirados en los ejercicios de Ki Bon que recordaba vagamente de sus vidas pasadas absorbidas. Ferraligar, intrigado, a menudo lo imitaba, moviéndose torpemente a su lado. El progreso inicial en la cultivación fue lento, pero Renzoku era persistente. Sabía que este era un camino a largo plazo. Para acelerar su aprendizaje y obtener alguna guía práctica, decidió visitar la tienda de artículos mágicos que había visto en Mushizou. Con Ferraligar discretamente oculto en su mochila, Renzoku se adentró en la bulliciosa tienda. Estanterías llenas de extraños artefactos, amuletos brillantes y hierbas misteriosas llenaban el aire con un aroma peculiar. Se acercó al mostrador, donde un anciano de barba larga y ojos brillantes lo atendió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarte, joven viajero?, preguntó el anciano. Estoy interesado en aprender sobre la cultivación de energía, dijo Renzoku con cautela. ¿Tienen algún objeto que pueda ayudar en ese proceso?, preguntó de vuelta. El anciano entrecerró los ojos, examinándolo con atención. La cultivación, un camino antiguo y arduo. Pero también gratificante. Tengo justo lo que necesitas, decía el viejo sabiendo qué buscar. El anciano desapareció por un momento detrás de una cortina y regresó con un par de guantes hechos de un material oscuro y flexible, con intrincados patrones de color azul brillante grabados en su superficie. Estos son guantes de flujo armónico, explicó el anciano. HMP. ¿Y eso qué tienen de especial?, preguntó Renzoku. Están imbuidos con energías que ayudan a estimular el flujo de chakra y a aumentar la sensibilidad a la energía interna. Para un cultivador principiante, pueden ser muy útiles. Renzoku se probó los guantes. Al instante, sintió una suave vibración recorrer sus brazos, y la percepción de su propia energía interna se hizo más clara y definida. Son increíbles, dijo, maravillado. ¿Cuánto cuestan?, decía este convencido. Después de un breve regateo, Renzoku adquirió los guantes, sintiendo que eran una inversión valiosa en su futuro. Al salir de la tienda, se colocó los guantes con determinación. De vuelta en su campo de entrenamiento, Renzoku continuó sus ejercicios de cultivación, sintiendo cómo los guantes amplificaban su conexión con su chakra. Sus hilos de chakra se volvieron más fuertes y maleables, respondiendo a su voluntad con mayor precisión. Mientras Renzoku practicaba, Ferraligar también mostraba avances sorprendentes. Imitando los movimientos de lucha que Renzoku recordaba del espadachín y observando los movimientos de The Wolf, la pequeña cría de cocodrilo comenzó a desarrollar una agilidad y unos reflejos inesperados. Ataques de mordisco, embiste y un chorro de agua disparado desde su boca, potente al punto de destruir una roca enorme.
aprendió a embestir, a usar su pequeña cola como látigo y a abrir sus diminutas mandíbulas con una ferocidad sorprendente. La conexión entre Renzoku y Feraligatr se fortalecía con cada día que pasaba, sentando las bases para su viaje como domador-cultivador. Y cuando llegó el día de entrenar a Izuku, pues en resumen, este se sorprendió que su sensei barra amigo, viviese en una especie de lago enorme con cabaña, pero Renzoku le diga que este lugar no es tan peligroso debido a que ha vivido aquí y la única amenaza que conoció fue Feraligatr, pero en fin, el entrenamiento inicia. Flashback. El día señalado para el inicio del entrenamiento de Izuku llegó rápidamente. El joven Midoriya, con una mezcla de emoción y nerviosismo, siguió a Renzoku a través del bosque hasta que la imponente extensión del lago y la peculiar cabaña construida con materiales reciclados aparecieron ante sus ojos. Wow. ¿Tú, vives aquí, Renzoku-san? Exclamó Izuku, mirando a su alrededor con asombro. Renzoku asintió con una sonrisa. Así es. No es el lugar más convencional, lo sé, pero es tranquilo y me permite concentrarme. Y no te preocupes, no es tan peligroso como parece. La única amenaza real que he encontrado aquí es Feraligatr, y ya lo conociste, decía Renzoku encogiéndose de hombros. En ese preciso instante, una pequeña cabeza escamosa asomó de entre los juncos cercanos, observando a Izuku con curiosidad. El peliverde dio un pequeño respingo. Ah. Ese sí, Feraligatr, balbuceó Izuku, recordando al cocodrilo gigante y luego a su forma infantil. Exacto, dijo Renzoku. Ahora, dejando las presentaciones a un lado, comencemos tu entrenamiento. Decía este cruzándose de brazos. El entrenamiento de Izuku se extendió a lo largo de los 8 días prometidos, siendo intensivo y diseñado para despertar su potencial latente utilizando el chakra como su principal fuente de poder. Renzoku, basándose en sus propios conocimientos recién adquiridos y en los recuerdos del maestro titiritero, guió a Izuku a través de los fundamentos del control de chakra. Día 1-2. Conciencia y control básico del chakra. Izuku comenzó con ejercicios de meditación guiada por Renzoku, aprendiendo a sentir la energía dentro de su cuerpo, a identificar su núcleo y a dirigirla a través de sus extremidades. Al principio fue frustrante, pero la paciencia y la guía de Renzoku dieron sus frutos. Lentamente, Izuku comenzó a percibir una calidez tenue en su interior. Día 3-4. Manifestación externa y fortalecimiento corporal. Renzoku enseñó a Izuku a manifestar su chakra externamente, comenzando con pequeñas emanaciones de energía alrededor de sus manos. Luego, se enfocaron en imbuir su cuerpo con chakra, realizando ejercicios físicos diseñados para fortalecer sus músculos y aumentar su resistencia, todo mientras mantenía un flujo constante de energía a través de ellos. Izuku descubrió que al infundir chakra en sus movimientos, sus golpes se volvían más potentes y sus carreras más veloces, aunque al principio se cansaba rápidamente y que su chakra al estarse desarrollando era muy pequeña la cantidad. Día 5-6. Golpes imbuidos de chakra. El entrenamiento se centró en canalizar el chakra directamente en sus puños al golpear. Renzoku le explicó que al concentrar su energía en el momento del impacto, podría aumentar drásticamente la fuerza de sus golpes, compensando su falta de un kirk tradicional. Izuku practicó golpeando troncos de árboles y rocas, aprendiendo a sincronizar su respiración y la liberación de su chakra con cada impacto. Sus nudillos dolían y sus brazos se sentían exhaustos, pero la satisfacción de ver cómo sus golpes imbuidos de energía dejaban marcas cada vez más profundas lo motivaba a seguir adelante. Día 7-8. Técnicas fundamentales y combate básico. En los últimos días, Renzoku introdujo técnicas de combate básicas, enseñándole a Izuku a utilizar su movimiento y su chakra de manera eficiente en situaciones de enfrentamiento. Practicaron esquivar, bloquear y lanzar golpes imbuidos de chakra en combinaciones fluidas. Izuku, aunque aún torpe en comparación con un artista marcial experimentado, mostraba una determinación feroz y una notable mejora en su coordinación y poder. Todo este patrón se repitió durante 4 meses enteros desde que inició. Al final de los 4 meses desde que iniciaron, Izuku Midoriya no tenía un kirk, pero poseía algo igualmente valioso: el conocimiento y la habilidad para utilizar su propia energía interna como una poderosa arma. En este tiempo, el cuerpo de Izuku como Renzoku sufrió ciertas mutaciones, cuerpos más marcados y menos grasa de bebé, ya que Renzoku puso a comer ciertos alimentos a Izuku para así ayudarlo en su desarrollo.
Sus golpes, imbuidos de chakra, eran ahora capaces de infligir un daño considerable, y su comprensión de cómo canalizar su energía en su cuerpo le otorgaba una resistencia y una agilidad crecientes. El camino para convertirse en un héroe sin un don tradicional se había abierto, gracias a la guía de su peculiar nuevo amigo y mentor. Tras una extenuante sesión de sparring donde Izuku había logrado esquivar varios ataques de Renzoku, quien se contenía considerablemente, y conectar algunos golpes imbuidos de chakra, ambos se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol. Izuku jadeaba ligeramente, pero una sonrisa radiante iluminaba su rostro sudoroso. «Eso fue increíble, Renzoku-san», exclamó Izuku, limpiándose la frente con el dorso de la mano. «Cada vez siento que puedo controlar mejor mi chakra. Mis golpes tienen mucha más fuerza ahora. Nunca pensé que podría llegar tan lejos sin un Kirk», exclamó más fuerte debido a la adrenalina del momento. Renzoku asintió, con una sonrisa orgullosa. «Te lo dije, Izuku. El poder siempre estuvo dentro de ti, solo necesitabas la llave para desbloquearlo. Y el chakra es esa llave. Has trabajado muy duro estos meses, tu determinación es admirable», decía Renzoku de forma calmada. Un brillo especial apareció en los ojos esmeralda de Izuku. Se giró hacia Renzoku, con una expresión de profunda gratitud. «Renzoku-san, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Antes de conocerte, me sentía inútil, un Deku sin esperanza. Pero tú me mostraste un camino, me enseñaste a creer en mí mismo. Gracias, de verdad, muchas gracias», decía el peliverde en quien consideraba además de sensei, un gran amigo. Como te dije, te ayudaría a hacerte más fuerte y lo hice, y siempre cumplo mis promesas, Date Bayo, decía el peliverde. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Te prometo que no desperdiciaré este poder. Me volveré un gran héroe, Renzoku-san. No solo un símbolo de la paz como All Might, sino un símbolo para todos aquellos que, como yo, se sintieron alguna vez sin esperanza. Seré la inspiración para que crean que pueden lograr grandes cosas, sin importar sus limitaciones. Renzoku lo miró con calidez, sintiendo una punzada de genuino afecto por el joven aspirante a héroe. Sé que lo harás, Izuku. Tienes la voluntad y ahora tienes el poder. Solo recuerda lo que te enseñé. La disciplina, la concentración y la creencia en ti mismo son tus mayores aliados. Y no dudes en pedir mi ayuda o la de Feraligat cuando la necesites. Estaremos aquí para ti, decía Renzoku con su mascota emitiendo ruidos de confirmación. Feraligat, que había despertado de su siesta al escuchar la agitación, se acercó a Izuku y rozó su pequeña cabeza escamosa contra su pierna, como si también quisiera mostrar su apoyo. Izuku sonrió y acarició al pequeño cocodrilo. En ese momento, bajo el sol que se filtraba entre las hojas, se forjó un vínculo aún más fuerte entre el peculiar mentor, el determinado discípulo y su inusual compañero. El camino hacia el heroísmo para Izuku Midori ya había comenzado, impulsado por la amistad, la perseverancia y el poder misterioso del chakra. De esa forma termina el entrenamiento. Y cuando Izuku se fue, él y su mascota empezarán de nuevo la pesca, esta vez en la zona más profunda que él y Feraligat no se metieron. Vamos amigo, creo que en el fondo hay peces mejores, decía Renzoku subiendo al bote, pero su mascota decidió nadar en vez de subirse para atrapar peces más rápido. Luego de una pesca. Uf, más de 20 peces a la bolsa, nada mal amigo, tenemos para el invierno, decía Renzoku a su mascota quien le ayudaba a pescar. Gruñir tía Feraligat de la nada. ¿Qué pasa amigo? Preguntaría Renzoku, pero en eso, ve como del agua empezaría a emerger otra criatura colosal. La superficie del lago se rompió con un estallido, y una criatura monstruosa emergió. Era similar a un róbalo, pero de proporciones gigantescas, con escamas oscuras y aletas afiladas como cuchillas. Sus ojos amarillos brillaban con una ferocidad depredadora. El mega róbalo había aparecido. ¡Carajo! Otro más, maldijo Renzoku, poniéndose de pie en el bote inestable. Parece que este lago tiene más de un habitante de gran tamaño, pensó mientras tras de él, bajo la lona estaría su títere Wolf. Sin dudarlo, Renzoku concentró su chakra, listo para usar sus habilidades de espadachín y alquimista. Feraligat, al sentir el peligro, comenzó a crecer rápidamente, su cuerpo envuelto una vez más en un torrente de agua que se solidificó en sus escamas de jade, alcanzando su forma adulta en cuestión de segundos.
el Mega Róbalo lanzó un ataque rápido, abriendo sus fauces llenas de dientes afilados. Renzoku saltó del bote justo cuando era destrozado por la embestida, aterrizando sobre la superficie del agua con agilidad. Ferraligar rugió, interponiéndose entre su amo y la bestia acuática, dándole un golpe de cola tan fuerte que le volaría un diente. El róbalo molesto, inhaló de sus pulmones y dispararía un torrente chorros de agua, pero Ferraligar no se quedó atrás, ambas bestias luchando por dominar a la otra. La batalla fue intensa. Renzoku, utilizando su katana imbuidas de chakra y lanzando ataques precisos, mientras Ferraligar embestía y mordía al gigantesco pez. El Mega Róbalo demostró ser rápido y poderoso en el agua, pero en tierra firme, la agilidad y las habilidades combinadas de Renzoku y Ferraligar comenzaron a hacer mella. Esta bestia su debilidad era la tierra, ya que ahí perdía peligrosamente su movilidad. Finalmente, con un corte certero en sus branquias y un poderoso mordisco de Ferraligar, el Mega Róbalo cayó inerte a la orilla del lago. La tensión en el ambiente se disipó. Mientras Renzoku se acercaba con cautela al cuerpo del monstruo, notó algo extraño. El Mega Róbalo comenzaba a encogerse, su masa disminuyendo rápidamente hasta que quedó reducido a un pez de un tamaño similar al de Ferraligar en su forma infantil. Cosa que tanto Renzoku como Ferraligar quedaron en blanco de lo que vieron. El pequeño róbalo, ahora indefenso, miró a Renzoku con grandes ojos redondos, sin rastro de la ferocidad de su forma gigante. Para sorpresa de Renzoku, Ferraligar se acercó al pez y lo empujó suavemente con su hocico, emitiendo un pequeño gorgoteo. El pequeño róbalo respondió con un movimiento de su cola. Parecía haber una extraña conexión entre ellos. Renzoku observó la escena con curiosidad. Ferraligar parecía haberse encariñado con esta criatura recién encogida. Bueno, esto es inesperado, murmuró Renzoku. El pequeño róbalo se acercó a él, frotándose contra su pierna de una manera similar a como lo hacía Ferraligar cuando era más pequeño. Una sonrisa se formó en el rostro de Renzoku. Parece que tenemos un nuevo miembro en la familia, amigo? Miró al pequeño pez, pensando en un nombre apropiado. Creo que te llamaré Gyarados. Sí, Gyarados te queda bien, decía Renzoku. Cosa que el nuevo miembro solo salta y chapotea en el agua. Creo que eso es un sí, decía Renzoku. Ferraligar solo emite ruidos a su compañero y este responde asintiendo, a lo que él asiente como accediendo a trabajar con él. Y así, junto a las tranquilas aguas del lago, la peculiar familia de Renzoku creció una vez más, con la adición inesperada de un ex monstruo marino ahora reducido a un adorable compañero. Con Gyarados, había ahora otra conexión para darse, una nueva y peculiar conexión comenzó a florecer en la vida de Renzoku. A diferencia del vínculo instintivo y protector que compartía con Ferraligar, la relación con Gyarados se desarrolló de una manera más juguetona y curiosa. Gyarados, en su forma pequeña, demostró ser sorprendentemente inteligente y adaptable. Seguía a Renzoku y a Ferraligar por la cabaña y el bosque, moviéndose con una agilidad inesperada para un pez fuera del agua, impulsándose con sus aletas pectorales como pequeñas patas. A menudo se acurrucaba junto a Ferraligar durante las siestas, creando una imagen enternecedora de dos depredadores de diferentes tamaños compartiendo un momento de paz. Renzoku notó que Gyarados reaccionaba a sus comandos vocales simples y parecía entender algunas de sus intenciones. Experimentó con pequeños juegos, lanzándole ramitas que el pececito intentaba morder con entusiasmo. También descubrió que Gyarados disfrutaba especialmente de los baños en el lago, nadando a su alrededor con movimientos rápidos y elegantes. La conexión entre Ferraligar y Gyarados también se profundizó. El cocodrilo escamoso mostraba una actitud protectora hacia el pequeño róbalo, defendiéndolo de cualquier insecto curioso o criatura pequeña que se acercara demasiado. A menudo compartían sus presas insectos para Gyarados, pequeños roedores para Ferraligar, creando un extraño pero armonioso ritual de alimentación. Para Renzoku, esta nueva dinámica era fascinante. Observaba las interacciones entre sus dos compañeros con una mezcla de asombro y cariño. Se dio cuenta de que, a pesar de sus orígenes monstruosos, ambos poseían una capacidad sorprendente para el afecto y la lealtad. Esta nueva conexión también influyó en su camino como domador-cultivador. Renzoku comenzó a incluir a Gyarados en sus meditaciones, tratando de sentir si existía algún vínculo energético entre ellos, similar al que compartía con Ferraligar.
Aunque la conexión era más tenue, percibió una ligera resonancia, una pequeña chispa de energía que los unía. De esa forma, obtuvo dos bestias evolutivas capaces de crear ataques devastadores, Gyarados con dominio superior en el agua, y Feraligatr punto medio entre tierra y agua. Bien, es todo por hoy amigos, luego seguiremos con más entrenamiento, decía Renzoku a ambas bestias, en sus formas de combate que en segundos volverían a sus formas chibi, nadando hacia su maestro. Pero al nadar, de la nada Gyarados haría señas a su maestro, hasta disparando un chorro de agua a su cabeza. «Arg. Gyarados», decía Renzoku no entendiendo la reacción de su mascota. Cosa que Feraligatr nada a su lado, y como si éste le entendiese, hace señas con su cabeza a Renzoku para que los siga. Cosa que este confundido héroe haría, y de esa forma llegaron a una zona de arena. «Oh. Ya veo. Así que querían relajarse en la arena», decía Renzoku entendiendo que sus mascots querían relajarse. Pero Feraligatr nadaría hasta la orilla y este carva sus fauces en la arena, desenterrando algo, y al hacerlo, este muestra su ocio una especie de perla dorada. Dejando a Renzoku sorprendido y tomando dicha bola en sus manos. «Así que esto me decían, decía Renzoku mientras tomaba dicha esfera y la examinaba, pero lo raro era que, esta no pesaba tanto como parecía, eso Renzoku se volvió más fuerte. Oigan, creo que esto no es lo que creo, ¿no?, preguntaría Renzoku a sus dos mascotas, las cuales no dicen nada. Veamos qué eres, decía Renzoku mientras mordía el pulgar, como decía el libro de domesticación, pasando su mano con su energía espiritual en el huevo para ver si acaso esta cosa era lo que él ahora intuía, un huevo. Y al hacerlo, un sello aparece del huevo de color rojo y en segundos este se agrieta, viéndose como emerge una pequeña pinza de color azul. Y todo el huevo se desquebraja, saliendo de este un pequeño cangrejo de corsa azul, de forma kawaii. «Au», decía Renzoku con ternura al ver a ese bebé, mientras Gyarados y Feraligatr también lo veían. Sin saberlo, Renzoku en sus manos poseía un cangrejo de roca, aparentemente abandonado por su madre. Entiendo, por eso me trajeron aquí, aparentemente sintieron la presencia de este pequeñín, ¿no?, decía Renzoku con el mini cangrejo en sus manos. Y como hizo los procesos de domado agricultor, en este caso también era su bestia aliada. Si ahora eres de nuestro equipo, ¿qué nombre le damos?, preguntaría Renzoku. Feraligatr y Gyarados se miran pero no saben. Suspiro, bien, decía Renzoku mientras tomaba con dos manos al min cangrejo. Tú serás Kingler, el poderoso cangrejo, jeje, ya me imagino la evolución cuando entrenemos amigo, decía Renzoku alzando a su cangrejo, el cual movía sus tenacitas como emocionado. En eso sus mascotas también se le unen queriendo también mimos de su maestro. Jejeje, bien, como premio, los tres hoy tendrán un festín para la cena, ¿qué dicen?, preguntaría Renzoku. Cosa que todas sus mascotas celebran por el buffet. De esa forma todos volverían a casa para ponerse manos a la cocina. En el caso de Feraligatr, este recibiría pollo fresco para comer, Gyarados un platillo de comida para peces, su favorita y finalmente Kingler, un platillo de algas frescas que consiguió en el mercado. De alguna forma este ser le encantaba comer eso, confirmado por Renzoku al leer de este animal en la biblioteca para poder cuidarlo. En su caso, un platillo de katsudon. Ñam, chicos, casi nos quedamos sin ganancias así que, necesitamos formas de hacer dinero, ¿alguno tiene ideas?, pregunta Renzoku. Pero ni uno de los de ahí sabe realmente así que solo movían sus cabezas, pero Krabby solo seguiría comiendo. Debemos pensar en ello, si se nos acaba lo que tenemos prácticamente estamos algo perdidos, así que necesitaré de obtener, además de más poder, información, y más chatarra, así que, ustedes quedan aquí a cargo, decía Renzoku, cosa que Gyarados y Feraligatr asienten. Pero Kingler solo va a donde Renzoku y con su pina lo jala del pie. Jejeje, perdón amiguito pero iré solo esta vez, te quedarás al cuidado de tus hermanos, decía Renzoku al pequeño cangrejo, mientras lo tomaba y lo dejaba en un estanque cerca de su casa, uno pequeño donde se relajaría con Gyarados y Feraligatr. Ok, nos vemos, decía Renzoku mientras se marchaba y con él, la marioneta de Wolf.
Mientras caminaba por las concurridas calles de Mustafú, Renzoku preguntaba discretamente a la gente sobre la ubicación de un antiguo cementerio, mencionando su historia inventada sobre un familiar perdido que querían rendir tributo, claro, fuera de sus sospechas de lo que quería realmente. Algunos lo miraban con curiosidad, otros simplemente encogían los hombros, y otros se intimidaban al ver al impotente The Wolf cuando se pasaban de la raya. Pero finalmente, una anciana con un bastón le indicó una dirección. Oh, ¿buscas el cementerio del peregrino? Está un poco alejado del centro, al oeste de la ciudad, cerca de las viejas ruinas. Dicen que allí enterraban a muchos aventureros y viajeros que no eran de estas tierras, le informó la anciana con una mirada melancólica. Renzoku agradeció la información y se dirigió en la dirección indicada. A medida que se alejaba del bullicio de la ciudad, el paisaje comenzaba a cambiar, dando paso a zonas más tranquilas y boscosas. Finalmente, divisó una antigua puerta de piedra cubierta de musgo, que marcaba la entrada al cementerio. Así que aquí es donde llegan a enterrar a las personas aventureras cuando mueren, pensó Renzoku de este lugar. El lugar era sombrío y silencioso, con lápidas desgastadas y cubiertas de hiedra esparcidas entre los árboles centenarios. Un aire de misterio y antigüedad envolvía el cementerio. Renzoku recorrió los senderos cubiertos de hojas secas, fingiendo buscar una tumba en particular. Mientras exploraba, su sexto sentido se activó ligeramente, una sensación de que algo no encajaba en este lugar. No era una amenaza directa, sino más bien una presencia latente. Se detuvo frente a una tumba particularmente vieja, cuya inscripción era ilegible. Colocó una mano sobre la fría piedra, fingiendo tristeza, pero en realidad tratando de sentir cualquier energía residual o información que pudiera haber quedado impregnada en el lugar. Cementerio de aventureros, ¿eh? Murmuró para sí mismo, su mirada recorriendo las tumbas. Quizás este lugar guarde más secretos de lo que parece. The Wolf permanecía inmóvil a su lado, su presencia mecánica pasando desapercibida entre las antiguas lápidas. Amigo, prepara las garras, vamos a perturbar a algunos aquí, decía Renzoku de forma seria. A lo que con sus hilos de chakra el títere obedece, viéndose cómo salían sus garras retráctiles a la orden de su amo. De esa forma va a una de esas lápidas, empezando a escarbar a gran velocidad, la marioneta de Wolf era casi similar a un perro o bueno, Renzoku lo controlaba para ser así. Una vez sacó la tierra de la tumba, este se acerca con cuidado y se agacha, notando un hueso sobresaliente de ahí. Cosa que sin dudarlo, este lo tocaría con su dedo, donde el proceso de obtención de poder pasó de nuevo. Viendo por completo los recuerdos de esta persona, antes una aventurera de mazmorra murió a causa de un veneno letal que superó su magia curativa promedio, capaz de sanar envenenamientos menores y además de eso curar heridas graves, más su especialidad. De esa forma, Renzoku al terminar, mira sus manos, ahora viéndose una energía verde salir de esta. ¿Será verdad? Pensó Renzoku, quien con su voluntad usa a Wolf para con una de sus garras, hacerse un corte grave en su mano. Arr, Renzoku gritó ante ese dolor punzante y cortante, dolor que en segundos una luz verde emergió y de ahí, partículas blancas empezaban a acomodar y a restaurar la herida a como era antes, sin rastros de cicatriz. Wow, murmura Renzoku recordando que esta aventurera tenía magia de regeneración como de curación, pero aparentemente no fue suficiente contra un enemigo supremo. Amande, decía Renzoku ante el nombre de quien obtuvo la magia de curación. Bien Wolf, va una, decía Renzoku yendo por buen camino, usando su alquimia para volver a poner la tierra en su lugar, como si nada hubiese pasado. En el siguiente, Renzoku desentierra con su títere otra lápida, esta más grande que la anterior. Al tocar su hueso, obtuvo de la nada una magia de calificación, una magia sumamente rara que usa para ver el valor de los objetos como análisis, como una descripción mental de lo que es, el nivel de poder, etc. Alphonse Elric, muerto a causa de ser comido por un orco y rescatado solo para morir en el hospital y ser enterrado aquí, murmura Renzoku. Y como antes usando su alquimia lo volvería a enterrar. Lo siguiente que obtuvo fue magia de fuego bastiza de un usuario hechicero. Magia de plantas, magia de agua, viento y magia eléctrica. Y por último una de tierra. Magias elementales, decía Renzoku emanando fuego, creciendo una hierba, volverlo agua, hacerlo hielo, luego un rayo y al final viento.
Estamos llenos de poder, Wolf, decía Renzoku emocionado al tener los poderes y recuerdos de los usuarios fallecidos. Pero después pasa a algo más, conocimientos de herrería, carpintería, obtenidos al avanzar más a fondo a una sección de artesanos y herreros, dándole más poder de habilidades a Renzoku. Después de eso, Wolf volvió a su pergamino y usando magia de viento, decide volar de ahí, ya que ese lugar era uno sagrado, ya obtuvo lo que tenía que obtener. Aunque luego de eso fue más allá, ya que allanó la tumba de personas, ahora con magia de análisis revisaba cada tumba de detalle, buscando aquellas donde tengan conocimientos en robótica y tecnología, obteniendo 3 especímenes desenterrados con magia de tierra. Ya con sus poderes listos, Renzoku iría a la chatarrería a por algunas cosas ya con todo listo aquí. Así se ve momentos después en la chatarrería. Ahora con sus nuevos conocimientos, su transmutación de alquimia era, además de equitativa, más precisa con lo que pedía, entre cosas como tinta y papel, ya que el cuerpo que es usuario del arte de títeres sabe Fuinjutsu, el arte de sellado aunque sea básico se conformaba con tener donde guardar a The Wolf y con ello, mucha chatarra para llevarse. Refrigeradores, restos de autos, botellas, barriles, etc. Estos materiales serán de utilidad. Además, quiero otro títere, decía Renzoku mientras empezaba su viaje a casa, usando magia de rayo esta vez para desaparecer en un relámpago. Y en solo 20 segundos llegar a donde vive, pero dándose un porrazo contra un árbol. Ark, nota a mí mismo, aprender a correr, decía Renzoku cómicamente cayendo al suelo. Y quién sabe de dónde, sus mascotas al verlo sacaron carteles con números. Ferraligard con un 7, Gyarados sosteniendo entre sus aletas un 8, y Kingler a diferencia de ellos un 10. Después de esa cómica escena, Renzoku colocaría a sus mascotas dentro, con Gyarados en una pecera que con su alquimia construyó para Elon comida cada uno, para descansar. De mientras, Renzoku fue a su taller y se puso manos a la obra con una nueva marioneta. Wolf, prepárate para conocer a tus colegas, decía Renzoku quien su alquimia con nuevos conocimientos lo dominaban. La primera, construyendo partes del cuerpo delgados y por dentro, usar metal para darles resistencia. Renzoku trabajó primero en un torso femenino hueco por dentro, con una sección superior de 4 articulaciones para instalar 4 brazos flexibles y movibles. Usando un dispensador de tenis, crearía con sus nuevos conocimientos un dispositivo para disparar shurikens, ubicado en los antebrazos con un compartimiento para invocarlos, conectados por sistemas de chakra. Esta títere tendría 4 espadas, 2 largas superiores y 2 pequeñas inferiores con articulaciones especializadas en movimiento sujetas por sus manos, un mecanismo de dagas retráctiles en sus brazos para apuñalar en caso de perder las espadas, y finalmente un dispensador de cuerda ninja en la otra sección de los antebrazos. La títere vestía un kimono blanco japonés con diseños en los bordes, protectores de antebrazo en los superiores y un accesorio en la cabeza en forma de luna con el cabello negro recogido. El cabello negro estaba hecho de fibras naturales con alquimia y teñido al natural con tite, sandalias de malea con vendajes negros. Apareció la segunda creación de Renzoku, llamada Saku, la marioneta espadachín cuádruple. Bien, va una, decía Renzoku sonriendo controlando su títere, esta vez a las afueras, donde esta con un tajo, cortaría la cabeza de un maniquí de tierra en segundos. Al combinar con mi alquimia, intercambio componentes por el equivalente del objeto, así funciona la alquimia despertada, aunque es raro, no se supone que se obtenía con la verdad o es que acaso. Pensó Renzoku curios, pero usando sus conocimientos de herrería vería que mejías hacer a las armas y al títere en sí. Y cuando Saku estuvo lista, formó parte de los títeres de nuestro prota. Y después trabajó en otro títere, usando su alquimia para imitar restos de armaduras y usando telas andrajosas de la chatarrería, podría en marcha un títere con temática medieval, restos de armadura, botas, una máscara de casco como rostro, una tela andrajosa por encima y detalles en su casco, equipado con un arma de doble filo como mecanismo de ataque, con mecanismo de fumasurikens en sus antebrazos para arrojarlos, además de unas especies de oticierras en los antebrazos, nacería la marioneta de Arkmid. Con eso, tengo 3, decía Renzoku orgulloso viéndose como sus marionetas, Saku, The Wolf y The Arkmid, estaban al frente de él, pero Renzoku los controlaría para que se arrodillasen ante él. Ah, ¿valió la pena tanto esfuerzo? Bueno, ahora que todo está listo, ¿vamos de paseo? Preguntaría Renzoku a sus mascotas.
A lo cual Gyarados, Feraligatr y en especial Kingler aceptarían, cada uno subiendo en Renzoku para partir. Claro, llevando a Gyarados en una burbuja de agua para que no se dañase. Y de esa forma Renzoku sale de su finca, yéndose inclusive más allá de su finca para ver qué nuevas cosas él y sus mascotas podrían ver. Pasando unos minutos de caminata, en eso, vería algo que le llama su atención. «Wow, no sabía que cerca de Japón había una zona algo decía Renzoku, ya que al parecer, después de una larga caminata, él y sus mascotas llegarían como a una división, por una parte, rocas y montañas y por donde vinieron vegetación. Pero en eso, vería que unas 2 personas salieron, pero uno de ellos estaba herido y el otro trataba de llevarlo lo que más podía. «Oh. ¿Y ellos?», decía Renzoku, pero al notar sus heridas, se pone serio. Gruliría Feraligatr de la nada. ¿Qué pasa, amigo? ¿Peligro?, preguntaría Renzoku serio. Pero por su chakra, sentiría varias presencias tras ellos, claramente sin buenas intenciones. HMP, bien, parece que el entrenamiento terminó, chicos, es hora de acabar con algunas cuantas vidas, decía Renzoku serio tronando el cuello. Mientras con aquellas 2 personas. Gabimaru, déjame aquí, escapa, ellos podrían alcanzarnos en cualquier momento, decía un hombre pelirrojo de prendas shinobis moradas y además, marcas de tatuajes en el rostro con un casco, siendo quien más estaba herido del duro. Quien lo ayudaba, era un joven pequeño de vestimentas harapientas, cabello blanco con algunas heridas con kunais en su cuerpo, pero lo raro, era que apenas lo sentía. No, sensei, no lo voy a abandonar, así que debes resistir, decía el joven albino de nombre Gabimaru. Es inútil, ese maldito de Onoki le puso precio a nuestras cabezas cuando escapamos, sea como sea seremos cazados igual, no hay opciones, decía el hombre mientras se desangraba. Éramos conscientes de desertar Iwagakure, pero aún así, hay que seguir, decía el joven peliblanco. En eso, un kunai viaja rápidamente y se entierra en el tobillo del peliblanco, cosa que lo desequilibra y lo hace caer. ¡Demonios!, grita Gabimaru al ser alcanzado por un kunai. En eso, tanto el hombre como Gabimaru caen y de la nada son rodeados por un total de 10 personas, cada una con trajes rojos con símbolos de roca en sus diademas, ninjas de la roca. Vaya, sí que han sido un fastidio perseguirlos todo el trayecto, ¿en serio creyeron que podían irse así de la aldea nada más sin consecuencias, Rossi?, preguntaría uno de los shinobis al hombre herido en el suelo. Mas llevándote al mocoso demonio contigo, su sola existencia es un peligro latente para la aldea, si escapan se podría filtrar la información, así que no hay más opciones que matarlos, decía otro ninja de Iwa. En serio que el cascarrabias del Tsuchikage es un completo paranoico, por esa razón, Deidara tiene una buena razón para odiarlo y por eso desertó, decía Gabimaru al ver que los alcanzaron. Digas lo que digas, ya sabemos tu debilidad, Gabimaru, pero descuida, una vez te llevemos, la lobotomía no dolerá tanto en ti, serás el arma que Onoki siempre quiso que fueses por Iwa, decía otro ninja con esas órdenes. En eso Rossi, el hombre herido, se levanta y mira con odio a los ninjas de Iwa al oír eso. Si es así, prefiero morir, decía Gabimaru rodeando de fuego por todo su cuerpo. Será tu perdición, anciano y mocoso, decía otro de ellos sacando un Chokuto. Y en eso, Gabimaru estaba corriendo con su poder de fuego en acción para la pelea. Doton, estilo de roca, Jutsu dragón de tierra, exclama un shinobi, viéndose como del suelo se generaba una cabeza de dragón la cual escupía barro desde su boca como proyectiles. A lo que Gabimaru, con su fuego, crea un dragón de fuego y ataca al dragón de tierra. Pero el shinobi le salta encima y su rostro es golpeado fuertemente por un puño de roca, tanto que retrocede, arrastrando sus pies por el suelo. Diablos, no me queda más opción, decía Gabimaru a punto de usar su única habilidad. Pero de la nada. Despedazar. Algo de la nada salió de los arbustos, y en segundos, el shinobi con el jutsu puño de roca sería despedazado desde arriba, solo dejando el hueso de la espina dorsal y los pies, el cual chorreaba sangre. Dejando sorprendido no solo a Gabimaru, sino a Rossi y el shinobi de Iwa. El causante, sería un enorme ser humanoide con garras, ensangrentadas bajo la pulpa de carne, similar a un lobo, pero su cuerpo rechina como si fuese de madera y metal. ¿Un muñecos de madera, acaso es?, decía Gabimaru al ver ese humanoide.
Sonido filoso. Ataque. Exclama un shinobi de Iwa, pero sería despedazado en segundos al una lluvia de shurikens literalmente hacerlo picadillo. Esta vez la causante sería una mujer con 4 brazos con katanas y antebrazos con armas, siendo quien atacó. Otra más. Exclama un shinobi de Iwa a punto de hacer un jutsu. Corte. En una escena grotesca, este es atravesado del pecho por un arma filosa proveniente de un ser con apariencia de caballero, despedazándolo sin problemas. Pero antes de caer muerto, le arroja un kunai directo hacia Gabimaru, con el propósito de matarlo. ¡Grrr! Exclama algo saltando a gran velocidad, tomando el kunai entre sus fauces, siendo Ferraligard el pequeño cocodrilo de Jade. A lo que Gabimaru vio lo que acaba de ocurrir, luego se fija dónde está su maestro. Sensei. Exclama Gabimaru para ver su estado. Maten al Jinchuriki del 4. Atravesar. ¡Cuaj! El shinobi de Iwa sería literalmente atravesado del pecho, con su corazón aún latiendo en su mano, a causa de un Renzoku quien apareció en escena. Asquerosos ninjas de Iwa, 10 contra 2 es injusto, además ¿quién les ha dado permiso para meterse en mis tierras sin el castigo?, decía Renzoku apareciendo. Y literalmente retando a muerte a todos los ninjas de Iwa. Sensei, por favor, te llevaré a un lugar seguro, solo resistencia, decía Gabimaru preocupado por la vida de su maestro. Hay un herido, bien, hagamos esto, todos ustedes se van y dejan a sus camaradas muertos atrás ya que no vivirán, y olvidan lo que pasó, o pasamos a que ustedes 7 mueren ante mí. ¿Qué dicen?, decía Renzoku con arrogancia a los ninjas de Iwa. Mientras que The Wolf, Saku y Death Knight se hacían a su lado. En eso, todos atacan, pero lo que no se esperó, es que una ráfaga de balas dirigidas hacia los Iwa Shinobis. Les dije, morirán, decía Renzoku mientras The Wolf abría su mandíbula, y de este salía un sello en una ruleta. Disparando un torrente de viento con shurikens, el cual obligó a los ninjas a saltar, pero 2 de ellos serían alcanzados y despedazados. Otro intento atacar a Renzoku por su espalda, pero al atravesarlo, Renzoku literalmente se volvería agua. Un clon de agua. Gritó el shinobi. Pero al frente, aparecería Saku, enterrando 2 de sus katanas en el pecho del Iwanin, y con el resto, cortarlo de la cintura, dejando un charco de sangre. Death Knight con su arma de doble filo, de un giro cortaría el pecho de 3 de ellos de un solo corte, y The Wolf los partiría ferozmente con sus garras, una brutal masacre. Y solo dejando al final uno de ellos, sometido por Renzoku quien de una manera fácil acabó con todos. ¿Y esta es la fuerza de Iwa? ¡Qué patéticos! Apenas me hicieron usar el 8%, se burla Renzoku sin importar las muertes. Y antes que respondiera el shinobi Iwa, fue asesinado por Gabimaru, al arrojar un kunai en su cabeza, matándolo al instante. Sin prisioneros, decía Gabimaru enojado. Grrr, decía Ferraligard modo chibi acercándose, viendo el estado de ambas personas que su amo quiso ayudar. A lo que Renzoku se acerca donde está el Jinchuriki del 4 colas. Hola, díganme, ¿ambos se encuentran en condiciones para seguir? Decía Renzoku sin preguntar si estaban bien ya que claramente no lo estaban. Por favor, enfocarte en mi maestro, lo hirieron gravemente, decía Gabimaru. Ya veo, Gyarados. Agua, ordena Renzoku. Y para sorpresa de Gabimaru, ve como en una esfera de agua emerge un róbalo chibi el cual de su boca dispara un torrente de agua cristalina, para limpiar las heridas. Y ahora, esto, decía Renzoku usando magia curativa, combinada con su chakra. TSSSS, sonaron las heridas del cuerpo de Rossi, empezando a cerrarse, todas y cada una, y sus heridas internas desaparecer. Y al terminar, en segundos, este abriría los ojos y un gran jadeo sale de sus pulmones, recuperándose. A lo que Gabimaru se acerca. ¿Cómo está?, preguntaría Gabimaru. ¿Cómo? Antes, Goku casi gasta sus reservas al curarme, ¿qué pasó?, decía Rossi ya que quedó inconsciente al caer al suelo y nada más después de eso. Este desconocido, le acaba de salvar su vida, respondió Gabimaru señalando con la mano a Renzoku. Hola, un gusto, me llamo Renzoku y él es Ferraligard, el Gyarados y Kingler, y vinimos porque vimos que necesitaban ayuda, decía Renzoku. Grop, decía Ferraligard moviendo la colita de reptil como un perro.
Gyarados solo escupe agua y Kingler solo mueve sus tenazas. Un gusto, soy Gabimaru y él es mi maestro, Rossi y ambos somos desertores de Iwa, se presenta Gabimaru. ¿Desertores de Iwa? ¿Una de las 5 aldeas más fuertes? Eso explica por qué ellos los persiguen, decía Renzoku entendiendo todo. En eso, Gabimaru explica cómo fue sus vidas en Iwa, desde que lo convirtieron en un arma por su extraño poder de fuego y ser llamado demonio al igual que sus maestros Jinchurikis, Rossi y su vida con Rossi fuera de la aldea. Ya veo, así que usted es un Jinchuriki y posee al 4 colas, por lo que leí en los libros, los sacrificios humanos que aguardan Bijus dentro de ellos son tratados como basura, y sobre ti Gabimaru, al parecer querían volverte un arma por tu poder de fuego, eso sí que no está bien, aunque es normal viniendo de aldea militarizadas, decía Renzoku de brazos cruzados. ¿Pero qué pasó con Am? O sea, solo los vi a ustedes dos y no detecté otra presencia aparte de esos 10 ninjas de Iwa, decía Renzoku. Nos separamos, ya que An se ofreció en ser la distracción, usando el vapor de su equipo, para crear algo de genjutsu, pero desde ahí, no supimos después, respondió Rossi al recordar a su compañero ofrecerse como carnada. Espero que esté bien, es un gran aliado y amigo, decía Rossi suspirando. Por lo que intuyo, él también es un Jinchuriki, ¿no? Preguntaría Renzoku a Rossi. El de 5 colas, respondió Gabimaru. Bien, con eso, ahora qué harán, ya que desertaron de Iwa, deberían de buscar una zona segura donde poder instalarse para, por así decirlo, empezar de cero en otro lugar, decía Renzoku de ese detalle. Eso lo sabemos, así que no queda más opción que buscar un refugio en alguna parte, decía Gabimaru. Aún así, deberá ser en un lugar lejos, pero como carezco muchos de conocimientos fuera de las tierras elementales nos costará, decía Rossi. Si es así, ¿qué tal si se vienen a vivir conmigo? O sea, yo no vivo en una gran ciudad sino a las afueras donde tengo mi choza, si gustan podrían instalarse cerca de ahí, decía Renzoku. Haciendo que se miren discípulo y maestro. ¿Estás seguro de que nos hospedamos en tu hogar? Preguntaría Rossi. No hay problema, construirles una casa para ustedes es fácil, ya tengo experiencia con ello, además de poder estar lejos del radar del Tsuchikage, empezar sus vidas de cero más fácil, decía Renzoku. Espero que esto funcione o si no, Iwa te pondrá en la mira por ayudarnos, decía Gabimaru. Pues si sus ninjas son como los de aquí, preferiría luchar contra demonios para divertirme, además no les servirá de nada, soy, por así decirlo, inmortal, decía Renzoku. Dejando a ambos sorprendidos que él diga que es inmortal. ¿No me creen? Pruébenlo, tú Gabimaru, tírame fuego encima, pero una ráfaga enorme, decía Renzoku dejando a sus mascotas lejos. Y con algo de duda, crea una bola de fuego sumamente grande y se lo arroja a Renzoku. Literalmente el cuerpo de Renzoku es chamuscado ya al suelo, apareciendo muerto. Pero en segundos, chispas verdes emergen de su cuerpo, regenerando piel, huesos y órganos internos. Grosor, esa magia de sanación sí que era efectiva, pero vaya que duele, decía Renzoku 100% regenerado, pero con sus prendas aún quemadas. Si Orochimaru se entera de ti, no dudará en ir por ti para tener tu inmortalidad, respondió Gabimaru. Pues que lo intente, siempre me salvo de problemas así, pero antes de irnos, decía Renzoku acercando a los Iwanin, tocando cada uno una parte de sus restos, brillando al recibir sus conocimientos y poderes, y viendo sus recuerdos. Y al terminar de extraer lo que necesita, retira su mano. Bien, podemos irnos, decía Renzoku ya con mucha información y recuerdos, además de jutsus. A lo que aceptan y se van con Renzoku a otro lugar. Mientras en el camino se vería como Gabimaru tendría entre sus manos a Kingler, que a pesar de ser una bestia, era muy kawaii para ser considerado un monstruo. Así que, ¿eres un domador de bestias? Preguntaría Gabimaru. Así es, soy un cultivador domador, y ellas tres son mis bestias aliadas, decía Renzoku con Feraligar nadando en la misma esfera de agua que Gyarados. Eso lo puedo ver, sin duda, se asemeja a las habilidades de un invocados, respondió Rossi.
Casi, pero hay una diferencia, los cultivadores somos capaces de aumentar nuestro poder cultivando perlas especiales capaces de aumentar nuestro poder interno, el chakra, a niveles casi extraordinarios, pero solo se logra con alumnos, una criatura afiliada a ti en un ritual de sello, donde la misma bestia acepta ser domada por ti, o que tú lo hagas cuando la cría está en su huevo, como Hitler, decía Renzoku. Además, por si no sabían, ellos pueden pasar a modos más grandes y poderosos como jefes, ese es el punto fuerte de los domadores, decía Renzoku. Diablos, será difícil adaptarnos a eso, decía Gabimaru al ver que aquí las cosas eran diferentes que en las tierras elementales. No si le pones empeño, decía Renzoku. Hablando de acostumbrarnos, Renzoku-san, te dijimos básicamente mucho de nosotros y de nuestras habilidades, me da curiosidad eso que hiciste antes con los cadáveres de Iwa, como también poseer otras habilidades, dime, ¿acaso puedes ganar poder tocando a los seres vivos? Preguntaría Roshi al ser un shinobi analítico y ser un veterano, había visto muchas cosas en su vida para suponer y acertar muchas veces las habilidades de un oponente. Bueno, sí y no, decía Renzoku ante ese detalle. ¿Cómo así? Explica, diría Gabimaru. Verán, tengo un poder peculiar y no considero Kosei, Kekkei Genkai u otra cosa sino algo más allá que, como dice Roshi-san, puedo obtener poderes de usuarios, pero el tema es que, ellos, no deben estar vivos, miren. En eso Renzoku los toca de los rostros, a Roshi y Gabimaru, pero a diferencia de antes, no obtiene nada de ellos. Ven, no puedo obtener sus habilidades al tocarlos al ser seres vivos, solo funciona con aquellos que ya hayan muerto o sido asesinados recientemente, obteniendo sus recuerdos de sus vidas hasta las muertes para aprender a usar el poder obtenido, explica Renzoku. Eso deja sorprendidos a ambos. Ya veo, sin dudas algo muy interesante y curioso de saber más, decía Roshi aunque internamente hablando con su biju de esta cosa. Confía en el Gati, parece ser buena gente, decía una especie de mono con cuernos y pelaje rojo con 4 colas. De esa forma, los tres seguirán su camino por el bosque hacia la finca de Renzoku para así, tanto Gabimaru como Roshi puedan empezar una nueva vida. Pero en otro lado. Nos enfocamos en un callejón donde se escuchan ruidos de disparos y golpes. ¡Au! Rugió un sujeto, que por sus vestimentas era un oficial, siendo tocado de la cara y en segundos, unos rayos darle en el cuerpo, haciéndolo estallar en sangre. De ahí, emergería una persona, de piel morena, cabello plateado con una marca de X en el rostro, cubierto por sus gafas. El hombre al quitarse las gafas, vería con sus ojos carmesí donde estaba ahora, un temido criminal del bajo mundo. Viendo de paso a las personas con koseis y aventureros por las calles, frunciendo el ceño. Todos ellos, se han alejado del camino de Dios, decía el sujeto para volver a colocarse los lentes. Hay mucho trabajo que hacer aquí, dijo este de forma seria, mientras sus manos emanaban electricidad, o más bien, una técnica de alquimia. ¿Quién será este nuevo y peligroso ser que apareció? Descúbranlo en el siguiente episodio. Continuará.